Bien, yo igualmente quiero agradecer a Morel y a todos los que han hecho posible este encuentro, que ha sido fundamental y será fundamental, ¿no?, en el desarrollo de nuestras vidas aquí en los Estados Unidos. Yo creo que es una cosa muy importante, algo que tenemos que seguir trabajando en ello y que no se puede perder. No podemos cansarnos, como, como se decía, no podemos cansarnos. El trabajo de Julio, bueno, pues me da pie a introducir el mío, a presentárselo a ustedes, precisamente a partir de esa vocación por la democracia que tenía Martí, que es el fundamento de toda su lucha por la libertad. Un camino que no estuvo exento de escollo, de contrariedades. De hecho, está la famosa carta aquella a, a Gómez cuando lo invita a participar de la lucha en Cuba, en la que le dice: hoy no tengo más remuneración que ofrecerle que el sacrificio por la patria y la probable ingratitud de los hombres. Muy bien, a partir de ahí, sentado esta idea, quiero hablar sobre un ponencia se titula El Magno de José Martí, unas notas al margen. No está llevado el tema completo porque por espacio de tiempo es mucho más complejo, pero sí les voy a hablar de ello. Siempre se ha dicho que los cubanos de ayer fueron mejor que los de hoy, mito que ha prevalecido hasta nuestros días con una fuerza feroz que ha trabajado en detrimento de nuestro pueblo como nación. No, mis queridos amigos, los cubanos de ayer no fueron mejor ni peor que los de hoy, ni mucho menos todo tiempo pasado fue mejor que el presente. En toda época y geografía ha florecido la dignidad y el patriotismo junto a la mediocridad y la envidia. La historia que hoy vivimos es continuidad de un proceso histórico que nos marca como pueblo. Mucho padece quien se aventura en el sacrificio por la patria, lo mismo ayer que hoy, tarea que en el sentido estrictamente latino del término implica hacer sagrada la lucha. Pues bien, hoy les presento desde ayer a lo magno de José Martí, a quien incluso después de su muerte no le fue ajeno el embate de las bajas pasiones formuladas en nombre de la patria. O magno, o cualquiera de sus realizaciones simbólicas, soldado, guerrero, cruzado, caballero e hidalgo, define el ámbito de los versos libres. Puntualmente es el rostro del poemario, su dramatis personae, hacedor del verso y de la historia, portador además de las virtudes de la persona humana en extensa lectura ontológica, a saber, el sacrificio, resiliencia, perdón, esperanza, amor, intelecto, etc. Su imagen no es mero dibujo en abstracto, sino un arquetipo tejido desde la obra que participa y trabaja en el crecimiento moral, espiritual y social del hombre. No es en otro lugar de las obras conocidas del apóstol, a excepción de los versos libres, donde mejor se perfila el carácter tutelar de su naturaleza. Pues en efecto, el enunciado de este neologismo va increciendo junto a los muchos años del poemario hasta devenir en paradigma de una conducta que sintoniza al hombre en el camino de la justicia. Desde el propio poema O Magno y Yugo Estrella hasta llegar a O Magno Audaz y a los apuntes de Johnny de Diose, se perfila la muerte física y la perfección en el espíritu del poeta, en virtud de que el amor, las fuentes surte de la vida. Ahora bien, en principio, la figuración de lo magno resulta compleja y contradice el manejo público de José Martí. El poema de igual título que antecede a Yugo y Estrella, en el manuscrito original, muestra al poeta radicalmente escindido del héroe que convoca. Y cito: máscara soy, mentira soy, decía. Estas carnes y formas, estas barbas y rostro, estas memorias de la bestia, que como silla lomo de caballo, sobre el alma oprimida echan y ajustan, por el rayo de luz que el alma mía entrevé, no son o magnos. Los versos corroboran
el deseo martiano de mantener este poemario donde mejor no se les ve, según define en el proemio a verso sencillo. Se trata de la persona humana en plena divergencia, en plena lucha, en medio de aflicciones que muestran a un ser desprovisto de toda convención social desde la solitud del alma. No hay en ellos un ocultamiento del yo íntimo, con el que parece apaciguar las memorias de la bestia contenida en el yo tribunicio. De hecho, el motivo de la bestia ya se ha repetido con anterioridad, en el poema Bosque de Rosa. Su figuración, símbolo de fuerza ciega y devoradora, acentúa la imagen atrofiada del hombre en medio de un contexto cada vez más secularizado por el egoísmo. Y cito: esa es la lidia humana, la tremenda batalla de los cascos y los lirios, pues los hombres soberbios no son fieras, bestias y fieras. Mira, aquí te traigo mi bestia muerta y mi furor domado. Probablemente O Magno sea el único poema que explique tanto silencio en virtud de la imagen pública. Ser máscara, ser mentira, encarna una crítica a la sociedad moderna y hacia un sector del exilio enrarecido por convencionalismo y apariencias. Y cito: así es la tierra ahora, una vasta morada de enmascarados. Las convenciones creadas deforman la existencia verdadera y la verdadera vida viene a ser como corriente silenciosa que se desliza invisible bajo la vida aparente. Palabras que igualmente nos recuerdan al padre Varela en su artículo Máscaras Políticas, donde decía, y cito: es tan frecuente entre los hombres encubrir cada una de sus verdaderas intenciones y carácter que la persuasión general de que esto sucede parece que debía ser un preservativo para evitar muchos años de engaño en el trato humano. Pero desgraciadamente hay ciertos medios que, sin embargo, de ser bien conocidos, producen siempre su efecto cuando se saben emplear. Yo llamo a estos medios máscaras políticas porque efectivamente encubren al hombre en la sociedad y le permiten o le presentan con un semblante político muy distinto del que realmente tendría si se manifestasen abiertamente. Para acentuar, a modo de epifonema final, dice el padre Varela: siempre abundan estos enmascarados, porque siempre hay hombres infames para quienes las voces patria y virtud nada significan. Sí, ser máscara obedece a la necesidad martiana de moverse en medio de una vasta morada de enmascarado para poder concretar su mayor obra, especialmente al estar rodeado de tanto lodo humano que cuestiona y duda de su gestión y liderazgo. Sabe que tiene que lidiar con gente honesta, pero también con los traficantes políticos, los tranquilizadores o los pícaros en asunto de patria, según define el propio Varela. Martí está consciente de los muchos hermanos a quienes seduce el tema de la patria, siempre que no medie un peligro inmediato o un sacrificio real. Conoce a sí mismo de sus discursos para hacerse apreciable y necesario en medio del influjo de las ideas patrióticas que saben cómo manejar a conveniencia. En este sentido, el símbolo máscara cumple una función social que le permite interactuar en una sociedad pragmática donde no hay espacio para el altruismo ni filantropías. De hecho, en Amor de Ciudad Grande se define sobre el particular al enunciar una de las inquietudes más sentidas de su obra. Pues, ¿quién tiene tiempo de ser hidalgo? Cuestionamiento que sobrevuela, por cierto, la mayor parte de la colección Versos Libres. O Magno discurre en un intenso intimismo de carácter confesional luego de los avatares del día. Y cito: mis ojos solos, los mis caros ojos, que me revelan mi disfraz, son míos. Queman, me queman, nunca duermen, oran, y en mis rostros lo siento, y en el cielo, y le cuentan de mí, a mí del cuento.
máscara se realiza ahora en disfraz, símbolo también de un yo social notablemente afectado por lo contingente. Con disfraz, el poeta es anónimo y público a la vez, pero tiene conciencia de que es una parte esencial de lo que aspira a lograr en el entorno más cercano. De hecho, se reprende ante la necesidad de evitarse a sí mismo y no malograr la obra que edifica con criterios quizás abusados, pero inoportunos de Omagno. Asimismo, los versos de He vivido, me he muerto, son también una clara alusión a la tristeza del alma oprimida del poeta. En ellos puntualiza: mas si frente a la luz me fuese dado, como en la sombra donde duermo, al polvo mis disfraces echar, viérase súbito un cuerpo sin calor venir a tierra, tal como un monte muerto que a sus propias inanimadas faldas se derrumba. Su angustia es mayor en la medida que no puede expresar cuanto piensa y sabe por temores a veces de colaboradores y amigos, a veces de tribuna y audiencia. Solo en el verso, justamente en el verso, es donde asiste al encuentro de su yo profundo y se despoja del lacerante convencionalismo social. Sí, había que ocultar o callar o renunciar para unir. Probablemente no existe en todo el mundo hispano alguien tan coherente con su conducta y pensamiento, al punto además de querer mantener estos versos en el anonimato en virtud de la obra que edifica. En verdad, al apóstol no le faltó la desilusión, muchas veces acentuada con una especie de erotema sobre el propósito de su vida. Y cito: ¿por qué? ¿Por qué para cargar en ellos un grano ruin de alpiste maltrojado, talló el Creador mis colosales hombros? Martí se sabe, que es elegido para liderar la redención de su pueblo. Pero ese sentimiento mesiánico es inválido por la adversidad de los mínimos que le impide realizar su obra en el marco de un gran horizonte. La angustia de estos versos revela la visión de un ser predestinado a toda clase de sufrimiento e incomprensión. Su cuestionamiento sobrevuela de continuo los versos libres hasta devenir en una especie de leitmotiv icónico dentro del ambiente del poemario. Y cito: oh, qué mortal que se asomó a la vida, vivir de nuevo quiere. Y agréguense también las ya tan desgarradoras preguntas del poema Isla Famosa, donde dice: ¿de quién de ansias de amor rebosa y muere? ¿Dónde Cristo sin cruz los ojos expone? ¿Dónde, oh sombra enemiga, dónde Lara digna por fin de recibir mi frente? ¿En pro de quién derramaré mi vida? No hay otro sitio en los versos libres donde se agolpen tan cúmulo de preguntas tan definitivas. Obviamente, el desaliento embarga al apóstol ante la posibilidad de una misión fracasada a priori. A ello súmanse también las más precisas de todas las interrogantes que aparece en el poema Yo sacaré lo que en el pecho tengo. El título de por sí es bastante significativo, donde dice: ¿quién quiere mi vida? Nuestro Magno asume la existencia como vía de perfección espiritual a través del sacrificio y olvido de sí. Pone lo diminuto, un grano de alpiste, en la perspectiva de una obra mayúscula aún por realizar. Ello explica su queja al Creador, que esculpe sus colosales hombros para luego negarle la oportunidad de una carga digna. ¿Por qué? ¿Por qué? Y enderecemos el verso: talló el Creador mis colosales hombros para cargar en ellos un grano mal trojado, un grano ruin, algo que no tiene peso. Sabe su enorme, por supuesto, capacidad para amar y sufrir. No evita estos dones. De ahí que esa angustia la considere inmerecida, pues ha demostrado no poner en verso lo que es incapaz de exigirse en vida, dándole así un estricto sentido a cuanto dice, escribe y desea realizar. Impresiona, por otra parte, la confesión de estos versos que discurren desde el silencio al plauderi que clama al espacio sordo. Y cito: ando, pregunto,
ruinas y cimiento vuelco y sacudo, a delirantes sorbos en la creación, la madre de mil pechos, las fuentes toda la vida aspiro, muerdo atormentado, beso las callosas manos de piedras que golpeo. Y en medio de esos avatares habla de Magno como si fuese de otra persona. Con demencia amorosa su invisible cabeza, con las secas manos mías acaricio y destrenzo. Pero el montaje de este raro abigarramiento se armoniza con versos bien definidos. Lo que ahora pareciera aludir a otra persona, su invisible cabeza, es mera repetición del primer verso, máscara soy, mentira soy. Esta dualidad se enuncia desde la conciencia y el conocimiento de sí. La cabeza es invisible porque lleva una máscara. Es así que la aparente separación entre Magno y poeta, desde la perspectiva de la dualidad, cumple en esencia un propósito muy específico en virtud de lograr una obra efectiva en su dimensión político-social. Lamentablemente, y de modo operacional, a ello obedece el uso de la máscara y el disfraz para evitar herir sensibilidades. Y a este respecto conviene situarse en la imagen siguiente. Por la tierra metiendo compugido y los confusos pies con mi llanto baño y con mis besos. Con estos versos son conceptualmente, por supuesto, eco del pasaje bíblico que describe la unción de un perfume hecha por la Magdalena a Jesús. Basado en el Evangelio y salvando el símil, Martí deja bien claro un destino encaminado a sacrificar su vida y a la soledad. El hecho de andar por tierra y ungir los pies de Magno presenta una rara renovación de los votos libertarios del apóstol. Este derrame, este baño en llantos y besos, anticipa la muerte en el pensamiento martiano. La sutileza de esta imagen se asocia simbólicamente a un valor espiritual donde la humildad y generosidad del poeta es total. Asimismo, como en el cristianismo primitivo, la realización de llantos y besos adquiere un papel de suma importancia en el rito de unción para quien va al encuentro de la muerte. De hecho, ambos encarnan una adhesión de espíritu a espíritu. Ellos son el perfume de purificación que marca el camino y exalta la virtud del sacrificio, a la vez que el símbolo de la esperanza en la obra que se realiza. O Magno, o Martí, o el poeta, reclama su vida para el servicio y aun cuando es presa de la frustración, debido al hecho muy real del abandono y de las miserias del ser, no desfallece en su empeño por edificar la obra más importante de la historia de Cuba desde la conquista acá, su libertad. Muchas gracias. Muchas gracias a los dos. Bueno, tenemos ahora un poquito menos de tiempo para el almuerzo de lo que habíamos programado. Recuerden que por la tarde tenemos un panel sobre Carlos Victoria, tenemos también al final de la tarde, tenemos también el lanzamiento del dossier que dedicamos a Julio Matas y una presentación extraordinaria sobre dramaturgia cubana a cargo del doctor Matías Montes Huidobro, que no sé si ha llegado, pero estará aquí, supongo, ya los veo allá. Así es que, por favor, tenemos algunas cosas de comer acá, así es que si con eso se pueden, es un tentempié, así es que si se pueden tener en pie con eso, pues podemos empezar a tiempo por la tarde.